Hola. Una de las primeras dudas que tendréis al dibujar en la calle es qué dibujar exactamente. Os encontráis ante un paisaje tridimensional en la calle, hay mucho que dibujar, podéis mirar a la izquierda hay una vista, en el centro hay otra, a la derecha hay otra, y lo primero que tenéis que tener claro es que tenéis que decidir cuál de las vistas queréis coger y qué es lo que queréis dibujar. Para ello, podéis tener en cuenta varios factores que os voy a comentar ahora. Dentro de una escena urbana como por ejemplo esta de la Puerta del Sol, podéis escoger varios dibujos, varios encuadres que os dan dibujos totalmente diferentes a partir de una misma escena. Podéis escoger un trozo como este recuadrado en rojo, donde solo hay arquitectura y un poquito de perspectiva, tenéis algún monumento representativo, pero os centráis en la parte arquitectónica de la escena. Si preferís dibujar gente y un poco el bullicio y la animación que hay en la Puerta del Sol, este segundo encuadre de abajo a la derecha sería el más correcto para vuestro dibujo. O podría ser también un tema de gente, pero en horizontal en vez de en vertical, añadiendo la boca de metro y este ascensor de cercanías. O si sois más ambiciosos y tenéis más tiempo para hacer el dibujo, podéis coger toda la escena entera, tanto la parte arquitectónica como la actividad de gente que hay por debajo. Ahora, ¿cómo podéis escoger entre un encuadre y otro? Aquí en la foto es muy fácil porque simplemente hacer un encuadre, hacer un zoom sobre una zona u otra. Al hacerlo sobre una pantalla no es tan complicado porque tenéis una imagen en 2 dimensiones que podéis recortar de la forma que queráis. Pero al encontrarte en la calle tienes una escena ya tridimensional, más compleja, entonces tienes que encontrar algún método, al principio por lo menos, de encuadrar la imagen de alguna forma mecánica, digamos, que puedas ver el límite del cuadro de la escena que quieres dibujar. Para ello podéis utilizar un artilugio como estos dos cartones cortados en ángulo recto que podéis mover uno sobre el otro para encontrar en la escena correcta enmarcándola con estas dos esquinas de cartón. Con este artilugio casero podéis aislar el encuadre que queráis dentro de la escena que estáis viendo. Una alternativa a estos dos cartones es poner simplemente las manos en forma de rectángulo, ir ampliando, reduciendo el espacio que quede entre las manos para lograr el encuadre que queréis y verlo así un poquito más en 2 dimensiones. Por supuesto, lo que más os va a condicionar a la hora de escoger el encuadre es el tipo de cuaderno que tenéis. Si tenéis uno cuadrado como este, vais a hacer una doble página, tendréis una escena cuadrada y tendréis que coger un encuadre cuadrado. Si tenéis uno más horizontal como este, tenéis la posibilidad de hacerlo a doble página, con lo cual quedaría una panorámica bastante alargada, o la posibilidad de hacer una sola página, con lo cual quedaría un rectángulo un poquito más cuadrado. Otra opción dentro de este mismo cuaderno es hacerlo en vertical, con lo cual tendríais una imagen alargada, puede ser de una torre o algo así, o incluso hacerlo a doble página vertical, que os quedaría un edificio muy alargado, como puede ser un campanario o alguna escena muy vertical. Y si tenéis dudas entre varias opciones de encuadre o vistas que os gusten, podéis en un cuaderno pequeñito o en una hoja aparte hacer en un tamaño pequeño, que como veis no es más de 3 por 5 centímetros, una cosa muy rápida, muy pequeña, muy básica. Podéis dibujar las 2 o 3 vistas que tengáis un poquito en mente, muy básicamente, como veis simplemente los dibujos más básicos de las formas más simples. Ponéis aquí el edificio, el parque este infantil que tengo delante y los árboles. Esto sería una opción de una vista que tengo aquí frontal.
Luego, si miro a la izquierda, tendría otra vista diferente, que sería los edificios de este parque un poquito más en perspectiva. Aparecen dos bloques grandes, aparecen ya más árboles, más vegetación en toda esa parte y luego ya el resto son edificios. Aquí entra en juego también la perspectiva, que en el primer encuadre no la teníais, y hay un poquito más de vegetación, entonces ya depende un poco de lo que os apetezca pintar, si queréis meteros con perspectiva, queréis que sea más plana la cosa, o incluso una tercera opción, que es mirando hacia mi derecha, que tendría una vista también un poco en perspectiva, pero ya tendría un poco menos de vegetación y más edificios. Tendría un edificio grande aquí en primer plano y luego al fondo en el horizonte tendría algún otro edificio grande de la zona de Azca. Entonces, pues tengo estas tres opciones y ya es cuestión de que vea la que más me convence. Viéndolo así en pequeño te puedes hacer una idea más clara de cuál es la que quieres. La primera sin perspectiva, la segunda con perspectiva y la tercera con perspectiva y con un poquito menos de vegetación. Es un ejercicio que viene bien para hacerse una idea y luego ya decidir. Me he decidido por la tercera opción, que es la vista esta que tengo a mi derecha con los edificios ahí al fondo. Entonces voy a empezar haciendo la línea del suelo, la parte que veis que es de color ocre, que es toda la arena del suelo. Luego voy a ir marcando los edificios principales, que veis que hay dos o tres edificios grandes. Este de aquí sería el que veis a la derecha, el que no está cortado, sino que aparece entero y se ve un poquito en perspectiva por aquí. Para marcar el segundo lo hago un poquito en relación al primero, con su altura y eso, y luego marco más o menos la altura de la Torre Picasso, que se ve aquí al fondo. Ahora, para hallar las perspectivas y todo eso, voy a marcar la línea del horizonte, que estaría un poquito por encima del suelo, a la altura de las cabezas que veo de gente que vayan pasando, entonces un poquito por encima del suelo que había dibujado. Y ahí marco un punto de fuga, que es donde van a ir todas las líneas de perspectiva de los edificios que tengo aquí delante mía. Este edificio de Torre Picasso tiene un poquito de perspectiva, el otro que hay debajo en el centro del dibujo tiene un poquito más, y luego el que sí tiene muchas líneas inclinadas es este edificio grande blanco que hay aquí, que lo dibujo simplemente un poquito del edificio que aparece en la parte izquierda. Luego voy a marcar un árbol grande que hay aquí delante de este edificio, otro pequeño que hay un poco más allá. Y en la parte de en medio destaca un árbol que hay aquí que tiene flores rosas, no sé si lo apreciáis bien en la foto. Entonces ese edificio lo voy a diferenciar un poquito de los demás. Luego voy a marcar dos o tres figuras de gente que vaya pasando. Aquí la gente, como sabéis, no la hago tal cual está en un momento en que pasa, sino que voy cogiendo distintas figuras y las voy mezclando, digamos. O sea, voy cogiendo un detalle de la primera, otro detalle de la segunda que pasa en esa misma postura, etcétera. Eso lo podéis ver en el vídeo de gente en movimiento que tengo también aquí en mi canal. Y luego ya voy haciendo otros elementos grandes, como el árbol este que hay a la derecha, y luego también alguna otra gente y toda esta fila de maceteros que tengo a la derecha del todo en primer plano. En esta fase del dibujo a lápiz, lo que hay que hacer es simplificar mucho todos los elementos que hay aquí. Si veis en la foto, hay como 60 o 70 elementos que podemos poner, distintos árboles, hay papeleras, hay 4 o 5 bancos, hay 6 o 7 farolas. No hace falta poner todo exactamente, a menos que queráis hacer un dibujo hiperrealista, pero para un dibujo urbano así rápido en la calle de una hora o así, pues tenéis que simplificar un poquito. Aquí tenéis los elementos principales, el suelo, los edificios. Y una vez que tenéis esto ya más o menos marcado a grandes rasgos a lápiz,
podéis ir detallando un poquito más las formas, como los maceteros estos, que le voy a dar bastante relieve a las hojas para que se vea que hay una parte de cemento que es el macetero y luego arriba el arbusto. Y luego todos los demás elementos, esta parte de ir concretando un poquito más a lápiz los detalles, conviene llevarla a cabo siempre de delante a detrás, porque hay detalles que están en primer plano que tapan a los que están detrás. Podéis ir borrando las líneas de perspectiva que habéis hecho para tener una guía para hacer las paredes laterales de los edificios hacia el punto de fuga y luego ya remarcar un poquito más las líneas de los edificios. En este punto del dibujo podéis añadir o quitar cosas según veáis que os queda bien el dibujo. Podéis, si tenéis es que decidir todos los elementos que queréis incluir. Si queréis dibujar, por ejemplo, algunas personas, pues podéis fijaros en gente que pase, por ejemplo, esta pareja que va andando por aquí o esas que están sentadas en el banco e incluirlas en el dibujo. Podéis hacer fotos fijas de la gente que va pasando, tener una colección de fotos de gente en distintas posturas y luego cuando ya paséis al rotulador, esta base de dibujo que hemos hecho al principio, ya podéis dar los detalles concretos con las posturas exactas de la gente que va, si tiene un carrito de la compra como este señor de aquí, un bolso como la señora, la postura en la que está la gente en el banco, etcétera. Podéis usar estas fotos que vayáis tomando de gente que pase como referencia para luego poner los detalles de la gente que queráis dibujar. Pero sí que es importante en el dibujo a lápiz al menos situar alguna figura con su cabeza y su cuerpo para que sepáis en qué sitio del dibujo va a ir una figura o va a ir otra, va a ir gente sentada en el banco, gente en primer plano, en segundo plano. Eso sí es importante que lo defináis a lápiz. Luego ya los detalles de la figura, la ropa, los accesorios, el pelo, las mascarillas, etcétera, podéis hacerlo ya como os he dicho, a rotulador y si no tenéis mucha costumbre de dibujar figuras, pues podéis ir ayudando de las fotos que vayáis haciendo conforme va pasando la gente, siempre que la gente que dibujéis tenga la postura correcta y esté en el sitio correcto. Como ya habéis hecho la base de lápiz, de dónde van las figuras y de las proporciones que tienen, poniendo siempre sus cabezas en la línea del horizonte, etcétera, pues ya es simplemente vestir la figura, digamos, añadirle los detalles que queráis añadirle y eso lo podéis hacer ya luego en el paso a rotulador, cuando ya deis más detalles al dibujo. Lo que sí es importante en esta etapa es que queden bien definidos todas las zonas, digamos, del paisaje. Como veis, la parte del jardín, de todos los arbustos del jardín y eso lo he simplificado mucho. He puesto simplemente como un muro pequeñito de 2 metros de arbustos, de vegetación. Y luego ya pues voy añadiendo detalles como las sombras, voy añadiendo un poquito la forma de los edificios, que en principio he hecho simplemente un rectángulo para la Torre Picasso, pero ahora ya le estoy dando un poquito más de forma con su perspectiva, esa especie de saliente que tiene en el lateral derecho. Luego aquí en este edificio voy haciendo la división de balcones con un poco de espacio de cristales entre banda blanca y banda blanca. Y todos estos detalles luego los perfilaré un poquito más a rotulador, pero sí es importante que queden bien resueltos en el dibujo a lápiz. Como veis, no son muchos detalles, es un dibujo bastante simplificado, pero tiene que quedar muy claro en esta etapa. Una vez completado y definido todo el dibujo a lápiz, voy a empezar a hacer el dibujo a rotulador. Lo voy a hacer con un rotulador del 02 para que no quede muy gruesa la línea porque es un tamaño de papel pequeño, entonces quiero que queden los detalles de rotulador un poco finos, por eso empiezo con un rotulador del 02, podría ser también del 01, pero no más para que no quede muy empastado el dibujo. Empiezo como siempre por los elementos que están en primer plano
y voy siguiendo ya con los que están detrás y ya voy definiendo un poquito más la forma de los maceteros estos, la forma más o menos de las personas. Si son figuras muy pequeñas, pues las dejo simplemente ahí en silueta, pero si tienen algún elemento como una bolsa, un bolso, una mochila, una gorra, todo eso sí que puedo ir definiéndolo ya. Esta figura de aquí, al final voy a hacer una mujer que he visto que ha pasado, que tiene un bolso colgado a la derecha, un abrigo y los pantalones. Es una figura bastante sencilla, pero que al estar ahí en primer plano pues me dará un poco de profundidad en el dibujo. Luego ya sigo con los del banco y voy a hacer estas dos personas que habéis visto en la foto que hice, que hay dos personas sentadas en el banco, entonces pues serán muy básicas, muy pequeñitas, porque tienen no más de 1 centímetro o así, pero que se vea un poco la cabeza, la forma del cuerpo, las piernas son importantes en un banco porque está sentado y las dos piernas caen desde el asiento del banco hacia el suelo. Y luego ya voy definiendo el fondo, todo lo que marca la parte de arena del suelo, la farola esta de aquí, que de momento la dejo simplemente en un círculo y una línea vertical, y luego ya todas las siluetas de los arbustos que hay en este jardín que hay al fondo del paseo este. Luego ya marco también, por ejemplo, el tronco del árbol este que está en primer plano. Es un árbol grande, tiene una forma prácticamente redondeada, por eso empecé haciendo un círculo, pero ahora ya al hacer el rotulador todo el contorno, sí que le voy a dar un poquito de entrantes y salientes y que la silueta del árbol quede bastante irregular dentro de que conserve más o menos la forma redonda, pero que tenga sus entrantes y salientes para que no quede muy simple y parezca un seto podado, sino que tiene que tener sus entrantes y salientes que son las ramas del árbol. Luego hago este árbol de la izquierda. Es un poquito parecido a este árbol, pero ya solo se le ve una parte. Y luego ya pues voy marcando este árbol que he dicho que voy a destacar dentro del jardín, que es un árbol que tiene unas flores rosas que dan un toque de color y diferencian un poquito a ese árbol. Y luego ya aparte de ese árbol pues voy haciendo como una silueta de árboles que hay entre donde yo estoy y toda la zona de los edificios de Azca. Hay una serie de árboles distintos, pero que yo voy a unir en un solo bloque de árboles. Y luego finalmente ya acabo el árbol este grande que aparece aquí cortado por la derecha y que será muy parecido a los otros dos árboles grandes que he hecho con sus ramas y eso. Una vez que tengo ya toda la parte del parque, me voy a la parte de los edificios del fondo. Ya lo con su perspectiva correcta, le voy poniendo también la división en pisos o los balcones y le hago algo de la forma que tiene el edificio. Este concretamente está dividido como en dos partes. Esta parte que se ve frontal es como el lateral del edificio, entonces tiene aquí unas ventanas pequeñas que deben ser de la cocina o zonas de servicio o así. Son ventanas no muy grandes, no son terrazas ni nada. Y hay como dos filas, dos columnas, una a cada lado de la parte central del edificio. Luego ya hago los edificios de aquí al fondo, ya un poquito concretando la forma de cada uno, la silueta sobre todo, que es lo que se va a ver en estos edificios tan pequeños. Hago el edificio este intermedio que hay aquí, que está también en perspectiva, ya lo habíamos hecho a lápiz, y ya voy acabando los detalles de Torre Picasso, empiezo haciendo la silueta, con la cornisa está un poco redondeada que tiene en la parte de arriba, y luego ya voy con la silueta del edificio este grande blanco que hay, que tiene unas terrazas blancas gruesas por toda la superficie del edificio.
que ya voy marcando un poquito. La parte oscura es la parte de los cristales y la parte clara es la parte de las terrazas de cada piso. Marco también un poco de este edificio que aparecería por entre los árboles en la parte de abajo y ya tiene una inclinación mucho más horizontal porque está cerca de la línea del horizonte. Y ya marco también algunos detalles de la Torre Picasso, como las ventanas estas verticales largas que tiene, que empiezan un poco más debajo de la cornisa superior. Y bueno, ya básicamente con este dibujo de rotulador podría ya empezar a dar color, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a empezar a darle color al dibujo. Como veis, he empezado por la zona de verdes. He creado, como veis, hay un verde muy claro, brillante a la izquierda, y a la derecha de la paleta he creado un verde muy oscuro, casi negro. Entonces voy a empezar con estos dos tonos muy aguados para dar a toda la masa de verdes que hay en la parte central del dibujo. No voy a preocuparme en distinguir un árbol de otro, puesto que ya están separados por las líneas de rotulador, y lo que voy a hacer es simplemente diferenciar un poquito dentro de toda esta masa de árboles la parte de arriba, que será más clara porque le da la luz en la parte de arriba, y la parte de abajo, que será más oscura porque ya está un poquito más en sombra. En principio voy a dar por toda esa zona, reservando simplemente este árbol pequeño de en medio, que hemos dicho que tiene unas flores como rosas, y la voy a dar luego. Y luego también voy a reservar pues las farolas que haya en medio, las personas que se silueten sobre este fondo verde, etcétera. Pero básicamente mi intención es dar toda esa franja de verdes completa, y luego ya dejar que se seque y meterme con otra parte del dibujo mientras que esa parte se va secando. Como veis, va quedando más claro cuando seca, pero bueno, lo voy intensificando un poquito porque es una acuarela muy aguada. Le he dado bastante agua de fondo para que se funda bien el color y no queden trozos diferentes. Ahora, con un verde muy oscuro y más concentrado, voy a dar todos estos abetos que hay aquí al fondo, que tienen un color más oscuro. Los voy a diferenciar bien del resto del verde y voy a dejar que ese color se funda con el resto del verde. Intensifico un poquito también la sombra inferior del árbol principal, este grande que tengo aquí, para que destaque bien y se vea bien su forma con respecto al resto de árboles del fondo, que quedan más fundidos unos con otros. Y voy a distinguir prácticamente aquí tres árboles principales, que son estos tres árboles grandes que hay, el de medio y los de los laterales, que van un poco cortados. Luego distingo también un poco los abetos esos que he puesto al fondo, que son de otro color y tienen otra forma, y el árbol este de en medio, que va a tener flores rosas y que lo voy a hacer luego. El resto más o menos va a quedar como una masa, aunque si os fijáis en la foto sí que hay distintos arbustos con distintas formas y eso, pero lo simplifico mucho para que quede como un fondo de color verde ahí y ya está. Una vez que acabo los árboles, voy a meterme con otra superficie grande que no esté muy en contacto con esta, como por ejemplo puede ser el cielo. Veis que hay unas nubes blancas grandes y el resto del cielo es azul, entonces voy a rellenar primero de azul toda la parte de arriba. Lo voy a hacer en seco porque quiero que las nubes me quede el borde bastante marcado. Entonces, si lo humedezco antes,
previamente el papel para que me quede uniforme el cielo, lo que voy a conseguir es que los bordes de las nubes queden muy difusos. Y como veis son nubes blancas de estas de verano muy marcadas, entonces lo doy sobre seco. Y como es un trozo pequeñito de cielo, pues simplemente con ir repasando un poquito y extendiendo bien las pinceladas, me tendría que quedar bastante uniforme. Una vez que ya tenga todo el cielo acabado con el color que quiero y la intensidad que quiero, pues ya lo que haré será humedecer las nubes, toda la parte blanca que no he dibujado todavía, con agua limpia. Y con esto aprovecho para darle un poco de textura dentro de las nubes, que aquí sí que la textura tiene que ser muy difuminada, no puede ser marcada. Entonces primero humedezco todo con agua limpia, que no sea demasiado para que no tarde mucho en secarse, y luego con un gris paine con un poquito de azul, pues le voy dando oscuridad a la nube, sobre todo en la parte de abajo. Tengo que tener cuidado de que no se me acumule mucha pintura, porque si tarda en secarse, pues no voy a conseguir el efecto que quiero. Entonces con un Kleenex le voy secando un poco los excesos de pintura y luego ya voy distribuyendo un poquito la pintura un poco por todas las zonas de la nube para que quede bien definida la nube. Ahora, antes de que se quede del todo la parte del cielo, voy a intensificar un poco el color porque veo que me está quedando un poquito pálido. Entonces pues le doy otra capa de pintura. Ahí le quito ese trocito que me había metido y le doy otra capa de pintura que quede lo más uniforme posible, e incluso pues me meto en algunas zonas en la nube, cambiando un poquito el perfil de la nube y haciéndolo que en algunas zonas sea muy nítido y en otras se difumine un poquito. Con esto le quitáis un poco de rigidez a la nube y manteniendo más o menos la silueta nítida, pero queda un poco difuminado en algunos trozos y queda bien. Luego ya sigo con la siguiente parte grande que hay, que es todo el suelo. Voy a empezar con un amarillo ocre muy diluido, que luego voy a intensificar en algunas zonas para que quede un poquito degradado y no quede el suelo muy uniforme, sino que haya como distintas tonalidades. Entonces primero doy una capa respetando un poco las personas. Podéis meteros un poco en las piernas de las personas y luego las vais a dar en oscuro, pero toda la parte que queráis dar de color en la figura de las personas hay que mantenerla sin el color este de ocre del fondo, porque si no luego puede influir en el color que queráis darle a la ropa. Ahora con un ocre mucho más concentrado, como veis, mucho más fuerte, pues le voy dando sobre todo en la parte del fondo, y así también creo una especie de degradado desde la parte inferior del suelo hacia el horizonte, y eso refuerza un poquito la sensación de perspectiva que hay al ir alejándose. Una vez que tengo esto ya aplicado, pues lo voy a dejar secar, y mientras pues voy a ir dando otras zonas que tengan un poquito de color. Aquí en la Torre Picasso, aunque la torre es blanca en sí en general, pues como el sol viene de la derecha, la parte izquierda del edificio está un poquito en sombra, entonces pues le doy un tono de gris un poquito clarito. A toda esta parte del edificio también le doy un poquito de tono gris para que no quede blanca del todo. Y luego voy a ir dando también a los demás edificios. Mientras la nube va secando, veis que le voy a ir voy a ir extendiendo los colores para que se queden bien definidos.
Y ahora lo que voy a hacer es empezar con los arbustos que hay en los maceteros de la derecha. Esto lo voy a hacer en un color muy concentrado de verde así amarillento para que se diferencie bien del otro verde que he dado de fondo, que queda más pálido. Cuanto más concentrado deis el color, como veis, queda más intenso. Si lo dais con mucha agua, como en el fondo de los árboles, pues queda luego un poquito más pálido. Veis que ahora destaca bastante los arbustos estos verdes que he dado sobre el fondo. Eso le da un poco más de profundidad al dibujo. Y ahora voy a ir dando sombra ya a otros edificios. Este edificio de aquí tiene el lateral que nosotros vemos de frente en blanco, pero la parte izquierda de todas las terrazas está un poco más oscura porque la luz viene de la derecha y toda esa parte izquierda del edificio queda más oscura. Este otro edificio de aquí al fondo es muy oscuro, es prácticamente negro, entonces le voy a dar un fondo gris oscuro que luego ya remataré con un negro o con un rotulador incluso. Ahora le doy el fondo a este otro edificio que se ve aquí medio escondido, al lado de la Torre Picasso. A este le voy a dar un tono un poquito más marroncito, dentro de que sea gris más o menos, pero que sea un poco marroncito para diferenciarlo del resto. Y ahora voy a ir dando todas las ventanas del lateral este del edificio de la derecha. Una vez que al dar las ventanas, lo que voy a hacer es darlas todas paralelas por pares para que se vea bien que hay dos ventanas en cada piso. Tienen que coincidir horizontalmente las ventanas de cada piso uno con otro, puesto que son dos ventanas del mismo piso. Este edificio del fondo, que es el del Corte Inglés, lo voy a dar un poquito más verdoso para diferenciarlo. Y ahora voy a empezar con el color del árbol, voy a darle un tono rojizo bastante intenso, voy a dar puntitos así para que se vean como las flores. Y luego en el fondo de la parte de abajo del árbol le voy a dar verde. Voy acabando otras zonas un poco más oscuras que hay en los edificios. La idea es darle una primera capa así general de todos los fondos que haya, los fondos grandes, quitando las personas y algunos detalles muy concretos, pues que quede más o menos coloreado toda la zona de fondos que haya y luego dejar que seque un poquito para darle los detalles en un color más intenso. Aquí le doy los maceteros en un color gris, que luego ya le daré un poquito de volumen cuando seque. Y mientras que esto está secando, voy a ir preparando otros colores. Y ahora con un pincel más fino, del 0 más o menos, 001, voy a coger con colores más intensos y voy a ir dando, por ejemplo, a toda la zona del banco este, que tiene el respaldo y el asiento, la ropa de la gente, etcétera. Todo eso, colores bastante concentrados, bastante intensos. No importa muy bien mucho el color, es simplemente que sean colores oscuros, intensos, para que destaquen sobre el fondo. Seco con un Kleenex el exceso de pintura este que hay aquí. Todas las gotas de pintura que os queden ahí, que tarden un poco en secar, es mejor secarlas con un papel y luego ya dar, si acaso, una segunda capa, pero si lo dejáis ahí, el agua así estancada es un poco peligrosa. Os puede saltar a otra parte de eso, os puede manchar la mano, o podéis hacer algún error al tener ahí ese agua. Entonces ahora ya sigo con los colores de la ropa. A esta señora de aquí en primer plano le voy a dar un rojo muy intenso para que destaque bien sobre el fondo. También voy intensificando las sombras con un negro así bastante intenso.
Entonces todos los terrazas de los edificios, las separaciones entre pisos, los laterales como el del edificio este gris de ahí, los troncos de los árboles también con colores así oscuros, con un poquito de marrón pero con bastante negro o violeta para que destaque bien. Todos estos detalles, por ejemplo, de las ramas, es importante darlos en seco para que se queden bien marcados, porque si los dais en húmedo se va a difuminar el trazo con el resto del dibujo y se va a perder realmente el trazo este que tiene que ser muy definido. Todos estos trazos de las ramas de los árboles tenéis que hacer con el pincel más fino que tengáis, pero si no os queda del todo fino la rama, podéis luego retocarla con rotulador. Una vez que esté ya seco del todo el dibujo, podéis dar esos trazos de ramas muy finas con rotulador directamente. Voy intensificando también algunas partes de la vegetación, como estos abetos de aquí al fondo. También algunos trozos de ahí de la vegetación. Voy acabando la ropa de la gente, el bolso de esta señora y detalles así pequeñitos para ir completando el dibujo. Ahora he hecho una mezcla de violeta con azul Prusia para dar toda la zona de las sombras. Como la luz viene de la derecha, las sombras están a la izquierda y se ven las sombras, por ejemplo, de los maceteros, la sombra de la gente en el suelo, que es como una raya horizontal hacia la izquierda a partir de la figura, y la sombra que hay debajo del banco. Una vez que está seco ya todo el dibujo, puedo empezar a darle detalles en rotulador, como por ejemplo las partes más oscuras de este edificio gris oscuro que hay aquí al fondo. También voy a hacerle toda la trama de las ventanas del edificio y repaso un poquito la silueta de estos edificios para que se queden bien marcadas. Es un rotulador de 0,2 o así, así que no es una línea muy gruesa la que voy a hacer, es simplemente para diferenciar un poquito más las zonas principales, que son las zonas de los edificios, luego la vegetación, algún árbol que hay aquí en primer plano. De este árbol voy haciendo el borde así muy rugoso para que imite bien la textura de la copa del árbol. Luego marco las puntas de algunos de estos abetos y cipreses. Puedo marcar el pelo de la figura si es negro y luego remarcar un poquito la forma de cada figura. En esta señora de aquí también le marco el bolso con su tirante del bolso, los pies, y en el banco pues todas las partes metálicas estas negras que tiene el banco también se las marco con el rotulador. Aquí voy a hacer la farola, a la cual pues le doy ya su forma concreta, sus grosores, etcétera. Y aquí en el fondo voy a aprovechar este blanco que hay aquí del árbol para crear una farola nueva, que como la parte vertical es negra, puedo hacerla sobre el fondo de color, y la parte blanca pues aprovecho que había ahí un hueco blanco para sacar una farola de ahí delante del árbol. Luego ya todas las ramas estas las voy haciendo muy finitas con rotulador. Y con esto ya básicamente quedaría acabado el dibujo. Como veis es un dibujo rápido, así muy simplificado para que se reconozca el sitio, pero sin todos los detalles que podría llegar a tener el dibujo. Aquí lo principal es hacer el dibujo a lápiz bien hecho, con sus proporciones y su perspectiva y eso, y luego ya acabarlo a color y darle los detalles en rotulador. Espero que os haya gustado este vídeo, es importante que practiquéis en la calle y os espero en el próximo. Gracias.